despedimos la serie desde la República de Irlanda, más precisamente desde su capital. Lugar de nacimiento de escritores famosos como Oscar Wilde y cuna de la cerveza Guinness, te damos la bienvenida a Dublín. 10 cosas que no te puedes perder en Dublín. Número 1. El Trinity College y la Old Library. Si hay algo con lo que identificamos a Dublín es con la imagen del Trinity College. Una visita por esta casa de estudios es una bonita opción para empezar nuestro recorrido. Ubicada en pleno corazón de la ciudad, es la primera universidad de Irlanda y una de las más prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1592 y permitió el ingreso a mujeres a partir de 1903, siendo una de las primeras universidades británicas en hacerlo. Puedes entrar a darle un vistazo por tu cuenta o hacer un recorrido guiado. Al igual que les contamos en Oxford, que si no viste el video, acá te dejamos el enlace, acá también puedes reservar habitaciones para alojarte durante tu visita turística. Nosotros utilizamos esta opción y nos resultó muy atractiva. Estás en pleno centro y tienes el plus de recorrer esta emblemática universidad. En el mismo recinto encontramos la Old Library, un imperdible de esta ciudad. La biblioteca del Trinity College es la biblioteca más grande de Irlanda y una de las más bonitas del mundo. Impresiona realmente la sala principal de la misma. Los bustos de mármol que rodean la sala representan a grandes filósofos y escritores del mundo, así como también a personas relacionadas con el Trinity College. Por todo lo dicho anteriormente, la biblioteca es visita obligada si estás en Dublín. Dentro tenemos también la exhibición del libro de Kells, un manuscrito ilustrado del cristianismo celta y del siglo IX. Las entradas las puedes sacar con anticipación en su página web. Los horarios son de lunes a sábados de 8:30 a 17 horas, los domingos de 9:30 a 17 horas, variando de octubre a abril, época en que abre una hora más tarde de lunes a sábados y los domingos abre de 12 a 16:30. El precio de la entrada va desde 11 euros a 14 euros si la sacas online. La diferencia es según el horario que tomes. El precio más barato lo obtienes con las reservas para entrar antes de las 11 horas y después de las 15, así que chequea bien la página oficial. No te olvides de este tip. Temple Bar. La zona que no se pueden perder por nada del mundo si van a Dublín es Temple Bar. Es un distrito repleto de restaurantes, típicos pubs irlandeses, galerías de arte y tiendas. Concentra en estas cuadras la vida nocturna de la ciudad, pero tiene animado movimiento durante todo el día. Dar una vuelta a cualquier hora del día por sus callecitas, entrar en sus pubs a tomarse una cerveza o disfrutar de algún menú típico en sus restaurantes es un plan fantástico. En el medioevo, esta zona era un suburbio fuera de la ciudad. Hacia el 1600, Sir William Temple compró varios terrenos, construyó su casa aquí y se instaló con su familia. En la ubicación de su antiguo hogar, en la esquina de Temple Lane y Temple Bar, encontramos ahora el famoso pub de Temple Bar. Es el pub más conocido y fotografiado de la capital irlandesa y está repleto de gente siempre. Más allá de querer tomar algo dentro, merece le eches un vistazo. El horario va de lunes a miércoles de 10:30 a 1:30, jueves a sábados de 10 a 2:30 y domingos de 11:30 a 1.
Ubicada frente a St. Andrews, en el cruce de Grafton Street y Suffolk Street, encontramos una señora de bronce empujando un carro cargado. Esa es Molly Malone, todo un icono para Dublín. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII recorría las calles de Dublín con su carro ofreciendo pescado y por la noche se dedicaba a la prostitución. Murió muy joven a causa de fiebre de la época. La estatua se erigió en 1988 y se ha convertido en algo típico en la ciudad de Dublín. No puede faltarte la foto con ella. En el próximo lugar de las 10 cosas que tienes que ver o hacer en la ciudad, encontramos a la fábrica de la cerveza Guinness, Guinness Storehouse. Más allá de si te gusta la cerveza o no, Guinness está tan ligada a Irlanda que hacer el recorrido con las explicaciones sobre la elaboración e historia se te hará muy ameno e interesante. ¿Cómo empezó todo? Arthur Guinness llegó a Dublín en el siglo XVIII e instaló su cervecería. Comenzó haciendo otro tipo de cerveza y a finales del siglo XVIII centró su producción en la reconocida cerveza negra. Los famosos récords Guinness están patrocinados por la misma familia que producía la cerveza. Hoy en día la cervecería es de una multinacional. Como te decíamos, el recorrido te lleva por cómo es su elaboración y por el crecimiento de la empresa. Puedes servirte tu propia cerveza antes de degustarla y puedes terminar la visita en la azotea del Gravity Bar, obteniendo vistas de la ciudad y pasando un momento relajado. Como en muchos de los lugares, encontrarás muchísima gente. La fábrica Guinness está ubicada en el número 8 de St. James Gate, en la zona este de Dublín. Para acceder a Guinness Storehouse es aconsejable sacar las entradas por internet en su página oficial, ya que los visitantes son muchos, pero aparte te permitirá organizarte con los horarios, ya que el precio de la entrada varía según la hora de acceso. La entrada tiene un costo de alrededor de 18 €, pero varía según el horario, como les decía. El horario es de 9:30 a 17 horas y en los meses de julio y agosto el horario se extiende hasta las 19. Puente del Medio Penique y río Liffey. Un paseo que debemos hacer es a la orilla del río Liffey y cruzando el mismo encontraremos un puente muy vistoso y concurrido. Este es el Halfpenny Bridge, el puente del Medio Penique. Construido en 1816 en sus inicios, se llamó Wellington, pero al cobrarse un peaje de medio penique para cruzarlo, los habitantes de Dublín rápidamente lo bautizaron como el puente del Medio Penique, Halfpenny Bridge. O'Connell Street. Dublín es una ciudad en la que puedes recorrer muchísimos de sus atractivos caminando, cosa que a los que nos gusta hacerlo lo valoramos mucho. Y así llegamos a O'Connell Street, lugar que no puede faltar en tu recorrido. En la misma destacamos un monumento con forma de aguja, de Spire, que se eleva a 120 metros, construido en 2003.
Lo principal a hacer en la misma es mezclarte con la cantidad de transeúntes que la recorran y disfrutan el ambiente. Catedral de San Patricio. Llegamos a una de las dos iglesias más importantes de Dublín, la Catedral de San Patricio. Erigida en honor del patrón de Irlanda, es uno de los lugares para ver de Dublín. La entrada es de 6 euros y el horario de 9 a 17:30, pero varía un poco según la temporada, así que chequeen antes de visitarla. Christchurch. Seguimos caminando y llegamos a Christchurch. La Catedral de la Santísima Trinidad es la más antigua de las dos catedrales medievales de la ciudad. Construida en 1028, destaca por su belleza. El precio de la entrada es de 6,75 €. El horario es de 9:30 a 17:30 o 19 horas dependiendo la temporada. St. Stephen Green Park y St. Stephen Green Shopping. Un paseo por Stephen's Green Park, uno de los parques públicos más antiguos de Irlanda, es un muy buen plan en el recorrido de la ciudad. El horario de lunes a sábados de 7:30 hasta el atardecer, domingos desde 9:30. Justo enfrente al parque, en la calle Grafton, encontramos el Stephen Green Shopping. Si tu pregunta es si quiero ir de compras, no, pero no puedes dejar de maravillarte con la estructura de este centro comercial. Con una estructura interior metálica y un techo acristalado, encontrarás muchas tiendas de todo tipo. Un recorrido que merece la pena en esta ruta por la ciudad de Dublín. Un recorrido por las calles de Dublín te llevará a rincones que no te imaginarás. Al igual que muchas ciudades del mundo, caminarla es la mejor manera para conocerla. En el último lugar de este recorrido encontramos la cárcel Kilmainham. Convertida en un museo actualmente, Kilmainham es una antigua cárcel donde muchas personas que lucharon por la independencia de Irlanda fueron encerradas. Inaugurada en 1796, hoy en día se puede hacer un recorrido guiado por la misma. La visita se realiza solo en inglés. La entrada es conveniente sacarla en la web oficial y tienen un costo de 8 euros. El horario es de 9 a 18 horas o de 9:30 a 17:30 dependiendo la temporada. Hasta acá llegamos con las recomendaciones de qué ver en Dublín y también por acá terminamos con la serie de Reino Unido e Irlanda. ¿Nos acompañaste durante la misma? Si no lo hiciste aún, acá te dejamos la lista de reproducción para que lo hagas y saques muchos tips para tu viaje. Hasta el próximo destino, acompañantes de viaje. Si te ha gustado el video y te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias, acompañantes de viaje.